Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, me gustó más. Si no, me sentía como medio solito. Agradecemos al Señor por este día tan caluroso que nos ha regalado. Esta mañana éramos poquitos, ¿sí? Teníamos la sensación de que a algunos los iba a cobardar el frío, pero qué bueno que es poder estar en la casa del Señor. Muy bien, hemos terminado la serie de Daniel y estamos en 2 mensajes que vamos a estar tratando el tema del Evangelio, y la verdad es que ha sido una bendición el hecho de poder recordar este mensaje. Dijimos que el Evangelio es un mensaje tan extraordinario. Es la noticia más hermosa que alguien podría recibir. Y la verdad que cuando pensamos en el Evangelio, alguno dice, bueno, ¿qué más podemos decir del Evangelio? Si ya hablamos la semana pasada. Pero dice Apocalipsis que menciona el Evangelio como el Evangelio eterno. Es decir, que vamos a estar toda la eternidad meditando sobre el Evangelio. Y dijimos que lleva implícito esto del Evangelio las buenas nuevas. Por lo tanto, cada vez que lo escuchamos, como lo vamos a escuchar en esta noche, deberíamos asombrarnos. Debería generar en nosotros un efecto sorpresa, más allá de que lo hemos escuchado tantas veces. Y dijimos que era la noticia más hermosa que podríamos recibir. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. La urgencia del Evangelio. Vimos también lo que no es el Evangelio, ¿sí? Vimos quién es Dios y cómo es Él. También vimos cómo es el ser humano. A la hora de pensar en el Evangelio debemos meditar en quiénes somos nosotros y cuál es nuestra naturaleza. También estuvimos viendo qué es el pecado. Y en último lugar, meditamos muy cortito en qué es el Evangelio y allí nos quedamos. Dijimos que el Evangelio es resurrección y regeneración. Dijimos que el Evangelio es renacer a una nueva vida. Dios infunde de su vida en cada uno de nosotros. El Evangelio es conversión. Dijimos que era un cambio de naturaleza. La Biblia habla y pone ejemplos en donde se dice que la puerca ya no vuelve más al lodo y el perro no tendría que volver más al vómito. ¿Por qué? No porque la puerca se puso a recapacitar y dice, la verdad, qué feo quise ir al lodo, sino porque ha cambiado de naturaleza. Ya no va más allí, porque ya no es más puerca y porque ya no es más perro. Es un cambio en lo profundo del corazón. El Evangelio es un cambio de corazón. Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón y les daré un corazón tierno y receptivo. El Evangelio es un cambio locativo, vimos, en donde estábamos sumergidos en las tinieblas y ahora estamos en el reino del amado Hijo. Es un cambio locativo. Estamos en la vid, en Jesús, en su reino. El Evangelio es un cambio de relación, en donde ahora tenemos un nuevo pastor que es Jesús. Tenemos un nuevo Señor. Ya no nos gobierna el pecado, ni nos gobierna el príncipe de este mundo, sino que el Señor ha venido a gobernar. Todo eso es el Evangelio y mucho más, como veremos en esta noche. Es un testimonio, el Evangelio, desde lo más profundo del ser, desde nuestro espíritu. Allí el Espíritu Santo clama y dice a nuestro espíritu y da convicción diciendo que somos hijos de Dios. El Evangelio es eterno.
Por lo tanto, siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido el mismo mensaje, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero a lo largo de los años, inclusive hoy, vemos que este mensaje se ha distorsionado. Este mensaje ha sufrido algunas modificaciones, pero no de parte de Dios, ni de parte de aquellos que predican el sano evangelio, sino que el enemigo quiere distorsionarlos. Estaba leyendo un artículo de un teólogo contemporáneo, Paul Tripp, y él menciona algunas distorsiones del evangelio. Les comento algunas, están relacionadas con lo que vimos la semana pasada. La primera es el formalismo. Esta distorsión tiene muchas manifestaciones externas del cristianismo actual. Piensa que por sus acciones externas puede lograr el favor de Dios, puede alcanzar la salvación. Esto es religiosidad, pero no es relación. Otra distorsión del evangelio es el legalismo. El legalismo busca alcanzar la justicia de Dios a través de cumplir mandamientos. Lo apagué yo. Ahora no tuvo la culpa nadie. De cumplir mandamientos, ciertas reglas. Pero como vimos la semana pasada, por nuestra naturaleza humana estamos incapacitados de llevar una justicia perfecta. Es más, tendemos a crear como nuevas reglas que nos hacen más orgullosos. Otra es el misticismo. Esta distorsión le da mayor importancia a la experiencia o a la emoción, es decir, si me siento salvo o hijo de Dios, lo soy, pero cuando no me siento, no lo soy. Y dijimos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Otra es el activismo. Este tipo de distorsión lo que hace es, alcanzamos el favor de Dios y alcanzamos la salvación mediante mucho servicio o actividad. Somos salvos por defender una causa justa inclusive. Pero esto no es así. Y otra, muy conocida también, es el biblicismo. El objetivo de esta filosofía es adquirir conocimiento bíblico por el simple hecho de adquirir información. Eso no transforma a nadie. El Señor con la palabra lo que quiere hacer es generar transformación. Obviamente que hay que conocerla, pero para ser transformados, no simplemente informados. Hay un pasaje de la Escritura ahí en Hechos, capítulo 13, y dice que porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, aquellos que crucificaron al Señor Jesús, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leían día de reposo tras día de reposo. Qué increíble esto, ¿no? Conocían tanto y día de reposo tras día de reposo leían las Escrituras, pero de igual manera crucificaron a Jesús. Es decir, que el hecho de simplemente adquirir conocimiento no nos salva. Y de aquí comenzamos diciendo la urgencia de predicar el evangelio. Este es el versículo que leímos la semana pasada, Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas Escrituras. Este versículo, la verdad, me encanta lo que dice del evangelio. Primero, porque presenta la solemnidad y el compromiso de Pablo con respecto al evangelio. Dice, el Señor me apartó para esto. Pablo tenía una posición extremadamente alta, poderosa y prestigiosa, pero dijo, esto es basura, comparado con ser apartado para predicar el evangelio. Y para esto hemos sido apartados nosotros. No hay nada que se compare con esta misión. También este versículo
nos enseña el propietario del evangelio. ¿Ven? Dice el evangelio de Dios. Es su noticia. Es el evangelio de Él, no es de ninguna iglesia, no es que lo creó algún pastor o algún referente o algún apóstol. No, ellos simplemente son medios. Pero acá nos habla de quién es el propietario del evangelio. También nos dice el origen del evangelio, ¿ven? Es de Dios. Es decir, que este mensaje viene ¿de dónde? Del cielo. Es divino. Es celestial. No es un mensaje terrenal como las noticias que nosotros escuchamos. No es un mensaje que viene de abajo. Es un mensaje divino. Y como decíamos también, nos muestra la trayectoria, porque habla que por medio de sus profetas ya había sido prometido. Es decir, que este evangelio viene a lo largo de la historia profetizándose a lo largo de toda la Escritura. No es un evangelio nuevo. Por eso en Primera de Juan, él advierte de que hay que tener cuidado con estas novedades o nuevos conocimientos. Porque el evangelio es eterno, siempre ha sido el mismo. Toda la Escritura habla del evangelio. Desde allí de Génesis se menciona a Jesús. Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero para que vea que desde allá Jesús es anunciado. En Génesis es la simiente de la mujer. Es representado en el primer sacrificio para vestir a Adán y a Eva. Es reflejado en el arca de Noé, reflejado en Melquisedec, representado en el ángel del Señor, reflejado en el cordero sustituto de Isaac, representado en la escalera de Jacob. En Éxodo lo vemos representado ahí en el Yahvé, en el gran yo soy, en la Pascua, en la columna de fuego, en el agua dulce, en el pan del cielo, en la roca, en Levítico como el sumo sacerdote, como las ofrendas, en cada una de las ofrendas, en cada una de las fiestas en el libro de Números, en cada una de las ciudades de refugio, ahí también en Números. Lo vemos en Ruth como el Redentor, lo vemos a lo largo de todo. En el libro de Cantares como el más hermoso de millares, como la rosa del Sarón, en Isaías como el príncipe de paz, como el Padre eterno, como el Dios fuerte, y así a lo largo de toda la Escritura. Qué hermoso que es esto, que no es que el evangelio es presentado simplemente en los 4 evangelios, sino que desde allí, de la eternidad, se viene profetizando este mensaje desde antes de la fundación del mundo. Cada profecía dicha sobre Jesús se cumplió perfectamente. Perfectamente. Profecías dichas 500, 600, 700 años antes de su venida. Que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que entraría en un pollino, ahí en el libro de Zacarías. 400 años antes se profetizan cosas exactas. ¿Cómo moriría? Lo dijo 700 años antes el profeta Isaías, detallando de manera perfecta la cruz, cuando la cruz ni siquiera existía, anunciado por los profetas en las Sagradas Escrituras. La verdad que es un clímax a donde nos lleva el apóstol Pablo diciendo esto. Y por último, él va a decir también no solamente la trayectoria, sino el contenido del evangelio. Este es el contenido. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y terminamos diciendo la semana pasada que Jesús es el Evangelio. Él es la gran noticia, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la gran noticia. Jesús vino a salvarnos. Dios
se encarnó. Y la verdad es que al pensar en esto, decimos, ¿cómo es posible que lo más perfecto, lo más amado, lo más glorioso del cielo haya descendido por lo más ruin, lo más cruel, lo más desagradable? Y aquí vemos perfectamente el amor del Señor manifestado en la persona de Jesús. Un puritano oraba meditando en el Evangelio y me llamó la atención su oración. Qué profundidad al pensar en Jesús. Dice, Señor Jesús, ninguna mente humana puede concebir o inventar el Evangelio. Actuando en eterna gracia, tú eres tanto. Tú eres el mensajero y el mensaje. Viniste a la tierra por compasión infinita, insultado, herido, muerto, a fin de que yo pueda ser redimido, rescatado, liberado. Bendito seas tú, oh Padre, por providenciar este camino. Gracias a ti por siempre, oh Cordero de Dios, por abrir este camino. Alabanza perpetua, Santo Espíritu, por aplicar este camino a mi corazón. Gloriosa Trinidad, imprime el Evangelio en mi alma hasta que su virtud alcance todas mis facultades, que Él sea oído, reconocido, sentido, profesado. Enséñame a dar cobijo a esta poderosa bendición. Ayúdame a abandonar los pecados que más atesoro, a presentar mi corazón y vida a tu señorío. Llévame a la cruz. Líbrame de gloriarme por la supuesta justicia de mis propias acciones. Oh misericordioso, te he descuidado a ti durante tanto tiempo. Agradezco por la paciencia que tú utilizas conmigo durante tanto tiempo y por la gracia que ahora me haces ser tuyo. Úneme a ti con lazos inseparables, que nada me separe de ti jamás, mi Señor y mi Salvador. Qué profundidad encuentra este hombre al orar, pensando en lo que es realmente el Evangelio. Y hay una pregunta que debemos hacernos en esta noche y vamos a estar meditando en ella. Capaz que para algunos de nosotros es como muy sencilla responderlo. Muy sencillo responderla, pero creo que hay una gran profundidad allí que nos hace muy bien refrescarlo, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Y es tan importante que cada uno de nosotros pueda saber esto, pueda tenerlo claro, porque hasta el más ateo sabe que Jesús murió, que Jesús murió en una cruz. Pero el hecho de saberlo no transforma absolutamente a nadie, sino que debemos encontrar la profundidad de este mensaje. A lo largo de los años ha habido un gran problema teológico y filosófico con respecto a esto. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esto, pero capaz que alguno no estuvo y todavía no está el mensaje anterior subido como para que lo podamos ver. Entonces vamos a refrescar un ejemplo solamente que estuvimos viendo. Y es el hecho de que es tan difícil concebir que al mismo tiempo Dios pueda ser justo y que pueda ser perdonador y amoroso. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque si Dios es justo, perfectamente justo, ¿cómo puede perdonar? Y lo pusimos con el ejemplo de un juez. Imagínense que ustedes han sufrido alguna pérdida o han sido estafados o han generado un delito en contra suya. Entonces usted se hace un juicio y va al juez y ¿qué espera? ¿Qué espera de ese juez? Bien, justicia. Yo me estaba preocupando. Muy bien. Justicia. Queremos justicia. Salimos a las calles por justicia. Imagínense, una estafa. Quiero justicia, que se haga justicia. Y de repente, este juez, usted está allí
Acá está el culpable y el juez dice que esta persona no es culpable y la declara inocente. ¿Cómo se sentiría usted? Estafado. No sé quién es peor, si el que me estafó o el juez. Esto es corrupción. Y la verdad es que Dios es un juez justo. Es la justicia divina. En su esencia es justicia. Ahora, cada una de las maldades que el ser humano ha cometido fueron pagadas, pero fueron cargadas en Jesús. Y vamos a hablar un poco de eso. Por eso terminamos con este versículo la semana pasada diciendo que la misericordia y la verdad se encontraron, se han besado. En la cruz se ven perfectamente dibujados los atributos del Señor: la justicia y el amor. La justicia perfecta y el amor eterno. ¿Qué es la justificación? Es un término medio complejo. Bueno, tenemos que decir que es un término legal. Y vamos a ver un poquito esto, porque aquí está la profundidad del mensaje del Evangelio. Justificación. Acompáñeme ahí para ver qué es. Es un cambio legal, ¿sí? Desde un estado de culpabilidad y condenación a un estado de perdón y aceptación. Y este cambio, este glorioso intercambio, es debido exclusivamente a un acto de la gracia de Dios basado sobre la justicia de Cristo, siendo imputada a todo pecador que cree en Jesús como Salvador, no teniendo en ellos ninguna justicia propia. Imputar es atribuir la responsabilidad de un delito a otra persona. Se lo atribuyo a otro. Y eso pasó en la cruz. Eso pasó en la cruz. Es el acto por el cual Dios declara justo a alguien que es injusto. Pero entonces Dios está mintiendo. No, sino que todos los actos de esta persona injusta son descargados en otro, en un sustituto. Y ese es Jesús. Esto es glorioso. No sé si alcanzamos a ver la profundidad de esto, pero aún cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando Dios nos trata a cada uno de nosotros, nos trata inclusive como justos. No es que nos declara justos solamente, sino que nos trata como justos. Hasta cuando te disciplina. No lo hace desde la ira, sino que lo hace desde el amor, Hebreos 12. Nos trata como hijos. Pero ¿por qué tuvo que pagar Jesús? Se lo he preguntado, yo estuve curioso y empecé a preguntarme más. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué pagó Él? ¿Por qué no pago yo? No se lo he preguntado. ¿Por qué no pagó otro? Bueno, ¿quién pecó en el huerto de Edén? Eva, dicen. Y las chicas dijeron Adán. Nos vamos a poner de acuerdo. La serpiente, dicen. Desliguémonos. Pecó el hombre. ¿Sí? Pecó el ser humano allí en el Edén. Por lo tanto, ¿quién tiene que pagar? El hombre. Tiene que pagar un hombre. Por eso no basta la sangre de un cordero, de un macho cabrío, porque no nos puede representar, no alcanza para representarnos. Tiene que ser un hombre. Por eso dice Romanos, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.
tenía que ser un hombre. Ahora, no solamente tiene que ser hombre. ¿Qué tiene que ser? Dios. Tiene que ser divino. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Dios? Bueno, a lo largo de la Escritura hay algo que se dice siempre. La salvación, lo cantamos ahora, ¿es de quién? Es del Señor. Por lo tanto, no se le puede atribuir el acto salvífico a otro que no sea Dios, que se va a llevar la gloria un ángel por eso. ¿Por qué no bajó un ángel? Porque la salvación es de Dios. Es más, esto es sumamente importante. La salvación, dice la palabra, no solamente dice que es de Dios, es de Jehová. Qué importante. Porque no es un Dios. No es un Dios. Es Dios, Jehová, el único Dios, el Yahvé, el gran yo soy. Y Jesús, en Juan, ¿cómo se autodeclaró? Como el yo soy. Él está diciendo que yo soy Jehová. Yo soy el gran yo soy. Qué importante, porque toda doctrina o toda secta o toda religión que diga que Jesús es Salvador, pero no es Dios, es una blasfemia. Porque tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios el Salvador. Ahora, seguimos en esto. ¿Por qué Jesús? ¿Tenía que ser hombre? Tenía que ser Dios. Ahora, el que paga. Esto es un concepto lógico. El que paga, ¿tiene que pagar con qué? Con su sangre, con su vida. Y alguno dirá, bueno, yo tengo vida. ¿Usted tiene vida? La verdad es que usted no tiene vida. Epa, ¿cómo? Estoy muerto, dice. No. La realidad es que cada uno de nosotros tiene vida prestada. Es prestada. Quien solamente tiene vida en sí mismo es Dios. En Él está la vida. Él es la vida. Esto es muy importante. Yo voy a la casa de Brenda y sin querer me pongo a jugar ahí con los chiquititos y le rompo el televisor. Le rompo el televisor. Y le digo, no te preocupes, yo te lo pago. Yo te lo pago. Y voy a la casa del Javi y le robo el televisor y se lo pago. O le saco el televisor a mi hermano y se lo pago. ¿Con qué pagué? Pagué con algo que no es mío. Usted no puede pagar con su vida, ni yo con la mía, porque no es mía. Por eso Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, para volverla a tomar. Por eso es Jesús. Ahora, algo importante también. Suponga que no es así, pero lo vamos a poner como una suposición. Que usted dice, bueno, yo pago con mi vida. Que dijimos que es imposible. Pero ¿cómo debía ser el cordero? Perfecto, sin mancha, nada, ni una arruga, nada. ¿Alguno tiene una vida tan perfecta como para pagar? Tampoco. Ni en el caso de que fuera una suposición se podría. Además, nadie puede permanecer delante de la ira de Dios. Nadie. Los montes se estremecen, los mares se secan, las rocas se rompen, los ángeles se cubren. ¿Quién puede estar y permanecer delante de Dios? Algún orgulloso dirá, yo, no sabemos lo que estamos diciendo. Pero el Señor es bueno, dice la palabra en Nahum. Él es bueno. El Evangelio es justificación. Ningún ser humano, nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Se ha preguntado para qué está la ley de Dios?
La ley está para mostrar lo pecadores que somos. Es un reflejo de quiénes somos nosotros. Es un resplandor de la moral de Dios para mostrarnos de que por nuestra cuenta es imposible alcanzar la justicia de Dios. Algo importante con esto de la justificación. Para poder estar en comunión con Dios, para poder entrar a su presencia, nosotros, esto debería inflamar nuestro corazón. No sé si le pasa esto, pero debe pasar en nuestro corazón. El Espíritu Santo debe obrar fuertemente. ¿Por qué? ¿Usted ha orado hoy día? ¿Sí? ¿Alguno oró? Bueno. ¿Ha orado en la semana? Si lo podemos hacer, si se pudo acercar para pedirle pan, para pedirle cuidado, para darle gracias, es solo porque Cristo lo vistió con su justicia. Es imposible que alguien pueda entrar a cantar, a orar, a hacer algo delante de Dios. Es imposible que lo haga si no tiene la justicia perfecta de Dios. Pero no es una justicia más o menos parecida. No es que peca poquito, no. Tiene que tener la justicia perfecta de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es imposible. ¿Cómo lo hago? ¿Saben qué es la justificación? Este acto salvífico es un cambio de expediente. Mire, este es mi expediente. Me puse a escribirlo. Qué manchado y feo que está, ¿eh? Este es mi expediente. Desde el día de mi nacimiento hasta este momento, cada vez que peco, están todos los pecados, no solamente de acción, sino de pensamiento, hojas y hojas, hojas y hojas, hojas. Basta solamente un pensamiento para no ser como Dios. O sea, por naturaleza yo estoy, por naturaleza destituido, prohibido de Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con esto para presentar? Este soy yo. ¿Cómo hago para presentarme delante de Dios? Así no puedo. Así no puedo. Yo llevo esto a la cruz y me reconozco pecador. Ofrezco este expediente y en la cruz Jesús me ofrece el suyo. Y solamente dice algo adentro. Dice, Hijo de Dios. ¿Cómo? Es un intercambio glorioso. Es por fe. Yo me acerco y le entrego lo que soy. Porque ninguna buena obra, nada que yo haga puede borrar todo esto que he hecho. Solo la sangre derramada de Jesucristo. ¿Y saben qué? Yo, que soy pecador, soy tratado ahora como justo. Y Jesús, que es inocente, es tratado como si él hubiera pecado. Y ahora todas las promesas al Hijo, imagínense, el Hijo de Dios, ¿sí? Todas las promesas, todo lo de Él pasa a mí, que soy culpable. Un glorioso intercambio.
Y cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, hemos recibido eso. Por eso, miren lo que dice la palabra. Al que no cometió pecado, me encanta cómo lo dice esta versión, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La palabra justicia es vicario y se refiere a que yo entro a un juicio como culpable y salgo, esto es importante, salgo como no culpable, no inocente, porque yo cometí pecado, pero sobrenaturalmente, por creer en Jesús como mi Salvador, Él me declara ahora justo y me trata como justo. ¡Wow! Nosotros le damos el expediente al Señor y Él nos da el suyo. Por eso en la cruz, el Padre le da la espalda al Hijo para abrazarnos a nosotros. Por eso Jesús está ahí en Getsemaní y dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa, ¿a qué se refería? No era los clavos simplemente. No era morir crucificado. ¿Saben cuántos murieron crucificados luego de Jesús? Los profetas anteriores, a Isaías aserrado con una sierra de madera partido por la mitad. El gran capitán piensa que le tiene miedo a la cruz. No, la copa era la ira de Dios recayendo sobre él para que nosotros fuéramos librados de esa ira. Porque nadie, ninguno puede permanecer en pie delante del Señor. Por eso el Señor va a clamar allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Estas son las palabras de Jesús en la cruz. Cuando está sufriendo el hecho de recargar en Él todo el pecado, Jesús es el hombre que más ha sufrido en toda la historia de la humanidad. Porque no cargó con un pecado, cargó con todos los pecados de todos los hombres conocidos de toda la humanidad, de todos los siglos. De todos los siglos. Todo el peso de la ira, la palabra en el griego es descargó. Es como que, como una avalancha cae sobre Jesús. Lo que merecemos nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo dice el versículo, porque tú eres santo. Por eso Jesús, que va a pasar por alto el pecado, no lo puede pasar por alto. Entonces Él es justo y debe tratar con ira a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros, que es imposible que pudiéramos atravesar eso, fuéramos rescatados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros tenemos a disposición este expediente de Jesús. Todos. Y así podemos decir, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo eterno. Qué hermosa esta palabra. Gratuitamente. Gracia. Gratuitamente para usted y para mí. Pero para Dios no. Porque Dios pagó con la vida de su Hijo. Y Jesús con su propia vida. Por eso yo no sé cómo el día de mañana van a permanecer en pie todos aquellos que hoy dicen y predican que hay que pagar la salvación. Que pague tanto y es salvo.
Esto es una blasfemia. Quien pagó es Dios y cualquier otra paga es una deshonra. Es pisotear el sacrificio de Cristo. He anotado algunas cosas, sígame con la lectura para avanzar y llegar a un clímax de lo que es el Evangelio. Después se lo puedo pasar, pero vamos rápido aquí. Por eso el Evangelio es la buena noticia donde los pecadores han sido salvos del pecado y de la ira de Dios solo por gracia y misericordia. Por su gran misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús fue crucificado, dado a los pecadores como el medio del cielo para la salvación de ellos. Busque un versículo rápidamente, Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Miren cómo se observa aquí la misericordia y a la vez la ira y la justicia del Señor. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Miren qué importante esto. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y allí tácitamente aparece Jesús. Porque Dios lo que hizo es lo que dice aquí. Agarró nuestras iniquidades, las cargó en su Hijo, todas las iniquidades, y lo arrojó al mar de su ira, para que nosotros fuéramos liberados. ¿Recuerda la historia de Jonás? Así como Jonás empezó a moverse todo el barco, ¿no? ¿Por qué? Porque había un desobediente ahí. ¿Y cuándo se calmó la ira del Señor? Cuando Jonás fue arrojado al mar. Lo mismo con el Señor, pero invertido. La ira de Dios se aplaca para todos los que estamos dentro del arca. Y Él es tratado con la ira divina. El Evangelio es la buena noticia de que Dios descendió haciéndose hombre para buscar y salvar lo que se había perdido, porque lo que se había perdido jamás buscaría a Dios. Ninguno de nosotros buscaría a Dios. El Evangelio es la buena noticia que Cristo murió y que con su muerte compró la vida y salvación de todo aquel que cree en Él. El Evangelio es la buena noticia de un perdón no merecido bajo el sello del cielo en Cristo para todos los que lo aceptan. El Evangelio es la buena noticia, qué hermoso, de un médico que cura infaliblemente todas las enfermedades del alma. Lo hace gratuitamente y no rechaza a ningún paciente que se acerca a él. El Evangelio es la buena noticia de un banquete para almas hambrientas, al cual todos están invitados y del cual Cristo es el anfitrión y también Él mismo es el alimento. El Evangelio es la buena noticia de un tesoro que se nos ha entregado a los seres más indigentes. El Evangelio es la buena noticia en que sin merecerlo, Dios mira al hombre y actúa con él en misericordia y gracia. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo o que tenemos de nosotros mismos, pero Él nos ha tratado con misericordia. Capaz que ya ¿saben lo que es la misericordia? La misericordia el término se compone de dos palabras, miseri, que es miseria, y cordia, ¿le suena? Cardiólogo, ¿sí? De corazón. Cordia. Ahora,
Lo que significa esto, que Dios nos ve en miseria, toma la miseria del hombre y la filtra y la pasa por su corazón. Y ahí nos trata con gracia, con un favor no merecido. El Evangelio es la buena noticia de una victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y el mundo, obtenida por Jesucristo, y ello para beneficio de todos los que acuden al glorioso guerrero y conquistador. En último lugar, el Evangelio es la buena noticia de una paz comprada por la sangre de Cristo Jesús para pobres pecadores que habitaban en un castigo eterno, y podríamos agregar, del cual no podían salir. Ahora, pensando en esta gloriosa noticia, meditaba en el Señor y decía, Señor, ¿y cómo? Me hacía justamente esta pregunta: ¿cuál debería ser nuestra respuesta al Evangelio? En modo de aplicación, ¿cómo debo vivir entonces? Si yo he recibido esta noticia, entonces, ¿qué debo hacer? Si he recibido la salvación, ¿qué debo hacer? Es como, esto es una locura, pero los seres humanos somos medios locos, ¿no? Imagínese que usted tiene una enfermedad terminal, no sé, pongamos una lepra, es horrible la lepra, ¿no? Tal vez no conocemos mucho de esta enfermedad, pero se le cae la piel, se le caen miembros del cuerpo, es terrible. Y ocurre el milagro de que usted es sanado. ¿Cómo debe vivir en base a ese milagro? Se va de vuelta a un lugar donde están todos los leprosos y empieza a tomar mate con ellos. Es una locura. O no ha comprendido lo que pasó. Algo ha pasado. Hay una distorsión. Y yo creo que lo primero que debemos hacer para terminar es un examen. Es si realmente he recibido este gran mensaje. Si realmente soy hijo de Dios. Y no está mal hacerse esta pregunta, porque el mismo apóstol Pablo después lo busca. 2 Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina y pruébense a sí mismos. Porque si han recibido el Evangelio, entonces deben vivir en función del Evangelio. Lea, cuando llegue a su casa, lea el libro de Primera de Juan y nos da evidencias de salvación. Léalo completo, arrodíllese y pregúntele al Señor. Y algunos tal vez ya están con la convicción, pero es importante, en base a nuestros frutos. Dice Primera de Juan que un hijo de Dios ama a Dios. Y usted dirá, yo amo a Dios. Bueno, también dice, y ama a sus hermanos. Eso no. Bueno, examinémonos. Con Dios está todo bien, con la iglesia está todo mal. ¡Epa! Examinémonos. Un hijo de Dios, dice Primera de Juan, anda en luz. Un hijo de Dios, importante. Tal vez es duro, pero como decía la semana pasada, qué corrupto sería un médico si observa que usted tiene un diagnóstico de un tumor y lo lee, pero le dice a usted, váyase tranquilo, está todo bien. Un hijo de Dios no practica el pecado. No lo practica. No estamos diciendo que no peca. No vive en el pecado. Y esto es radical. Por eso Primera de Juan podríamos ponerle el título, Dios no tiene grises. No practica el pecado. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, pero vive en un hábito pecaminoso, entonces, no se lo digo con todo el dolor del alma, tal vez con toda la felicidad del alma, entonces ya sabemos qué pasa. Arrepiéntase, como dice el segundo punto. Verdaderamente.
caiga de rodillas al Señor. En la Biblia hay 2 palabras para arrepentimiento. Una es metaneo y otra es metanoia. ¿Ven que son parecidas? Porque nosotros solemos tener comportamientos parecidos. El arrepentimiento no es simplemente un dolor. Me siento mal. Cometí un acto de adulterio. ¿Un dolor? No. Eso no es arrepentimiento. La metanoia es un cambio de mente con respecto al pecado. Ya no pienso de la misma manera con respecto a eso. Ha cambiado mi concepto con respecto a eso. Y me alejo del pecado. Arrepentimiento no es simplemente sentir dolor. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un cambio absoluto. Cambio absoluto del corazón. Un seguimiento radical. Si somos hijos de Dios, ¿a quién debemos seguir? Ay. A nuestro Señor. El Señor lo dijo tan claro, es tan bonito Jesús. Dijo, gente querida, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Es como muy sencillo. Si soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que digo? Nosotros, si somos hijos de Dios, debemos seguirle. Me encanta 2 Corintios 5:15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida ya no vivan para sí. Ya no vivo para mi cuerpo, ya no vivo para mis placeres, mis deseos, mis proyectos, ya no vivo para mi imperio. No. ¿Para quién vivo? Vivo para Él. ¡Wow! Si yo soy un siervo, mi agenda se rompió. Tengo un Señor que me manda, y le sigo por obediencia. Primera de Juan, ¿qué diría? Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos y siguen al Señor. El que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. Esto es así. Y el Espíritu Santo debe traer a nosotros convicción. Un hijo de Dios, en penúltimo lugar, la respuesta es hacer discípulos. Es hacer discípulos. No estamos hablando de estar en un montón de ministerios. No. Hay dones que hay que desarrollar, por supuesto, pero hay que hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. El verbo ahí es mientras van, es yendo. ¿Yendo dónde? Mientras estás trabajando, mientras estás en el colectivo, vayan, prediquen el evangelio a todos y hagan discípulos. Hagan. ¿En dónde? En la casa, con los vecinos, hagan discípulos. ¿Y cómo? Los 30 pasos de discipulado. No, enséñenles. Las cosas que yo les he dicho, transfiéranlas. Todos tenemos algo que transferir. Transfiéranlo. Y en último lugar, comunión perpetua. Tal vez usted ha leído este versículo, pero yo hace 2 semanas quedé impactado con este versículo que está en Tesalonicenses, porque más allá de todas las promesas de ser un hijo de Dios y del Evangelio, el hecho de una paternidad, el hecho de victoria, el hecho de ciudadanía, recompensa, victoria de parte del Señor, conciudadanos con Él en los cielos, todo eso, la gran promesa del Evangelio es comunión perpetua, es estar con Dios, es abrazar a Jesús, es estar con Él para siempre, siempre. El Evangelio no es solamente abrazar el conocimiento del Evangelio, sino abrazar a Jesús mismo. Él es el Evangelio, porque mire lo que dice este versículo. Porque Dios, préstele mucha atención, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas
hizo brillar su luz en nuestro corazón. Llegó el Evangelio. Fuimos iluminados por el Espíritu Santo y comprendimos el Evangelio para que conociéramos la gloria de Dios. ¿Y cómo es la gloria de Dios? Bueno, esta resplandece en el rostro de Cristo. La grandeza del Evangelio es que veremos la belleza de Cristo y eso llenará todo en todo. Absolutamente todo. La grandísima promesa es ser uno perfectamente con Cristo. El Señor oró por esto. ¿Se acuerdan? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Miren esto, qué bonito. Padre, yo sé que lo han leído, pero cautívense nuevamente. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿sí?, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, miren, desde antes de la fundación del mundo. Quiero, Padre, te ruego, esta misma relación nuestra, esto que tenemos, esta perfecta unidad, como en el principio, eso quiero que ellos tengan. Por eso, ¿vieron la palabra que dice? En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con. Qué importante esa palabra. Con. ¿Vieron cuando nosotros decimos con? Bueno, en el español, el con podemos decir, yo me vine en el colectivo con diferentes pasajeros. ¿Sí? Y si yo digo, yo estuve con mi esposa, uso el mismo con. Ahora, en el griego ese con iba con los pasajeros, es sum. Ahora, esta preposición con, cuando dice, y el verbo era con Dios, es pros. Y significa con, cara a cara, frente a frente, una intimidad perfecta. Eso quiero con vos, Lucas dice, una intimidad perfecta, cara a cara, frente a frente, perpetuamente. Para eso murió Cristo. Dice Tesalonicenses, este es el versículo que les decía, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. El Evangelio y la salvación no es un boleto para cuando me muera. No es decir, bueno, ya está, recibí el Evangelio, me muero tranquilo, me voy al cielo. No, ya sea que vivamos ahora o que muramos, vivamos en comunión con Él por siempre. Para esto murió Cristo. Y por eso Él murió para estar con usted perpetuamente, no solamente el día final, sino desde hoy. Porque Él sabe que lo único que puede hacer un cambio en nuestra vida es una intimidad con Él. Es una relación profunda con Él. Quiero invitarle a que vayamos al Señor en oración. Señor, estamos delante de tu presencia y vos conocés los corazones que están aquí. Señor, todo es inútil y vano sin el Evangelio. Cualquier riqueza de este mundo es una pobreza si no hemos conocido el Evangelio. Cualquier compañía, Señor, no es suficiente si aún no hemos conocido el Evangelio. Cualquier adquisición, Señor, de este mundo es basura si acaso aún no hemos apropiado de esta noticia. Pedimos, Señor, que podamos recibir este mensaje
recibir a Cristo en nuestra vida para una comunión perpetua con Él. Si acaso hay alguien, Señor, en este lugar que aún no tiene esa comunión, que aún no tiene esa intimidad contigo, Señor, que este sea el día de su salvación. Si alguien hoy, Señor, ha sido tocado por tu palabra en un examen y dice, algo está pasando conmigo, yo te pido que sigas trabajando en su corazón y hoy día pueda pedirte que seas su Salvador y Señor. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.